va? Gracias por acompañarnos como siempre. Soy Carlos Brown. Estamos todos los días viernes a las 22 horas por Canal Rural en nuestro programa El Estado que Viene. Y como ustedes lo saben, los que nos acompañan desde tantos años, siempre entrevistamos a protagonistas de nuestra vida y tratamos con ellos de analizar temas que a todo el mundo les preocupa, les interesa. Y esta es una verdadera charla y que mucha gente realmente nos dice que les gusta por la forma como lo estamos planteando. Y hoy, más que nunca, porque vamos a hablar con un hombre de la producción, un hombre que tiene toda una historia vinculado con ello y que insiste en este planteo como un centro de su accionar. Me refiero a José Ignacio de Mendiguren. ¿Cómo te va, Vasco? ¿Qué decís? ¿Cómo estás? Tanto tiempo, muy bien. Tanto tiempo, Bien. no todos los días nos vemos, pero nos bueno. vemos todos los días. El Vasco es el presidente del Banco Vice, Banco de Inversión y de Comercio Exterior, y yo tengo el gusto de acompañarlo como director. Y bueno, yo te presentaba como un hombre de la producción, ¿no? Y recuerdo algunos años atrás, cuando el país se caía en pedazos, porque era la libanización, allí apareció un hombre que fue Eduardo Duhalde, y con él apareció el primer ministro de la producción en el ámbito nacional, que fuiste vos. Y a través de tu presencia, de la compañía de la Unión Industrial Argentina, en ese momento la cosa cambió. Contanos un poco de historia, después vamos al presente y seguramente analizamos el futuro. Sí, Carlos, tiene que ver una historia, pero absolutamente impregnada de presente. Porque yo creo que todos aquellos valores tienen tanta vigencia, porque hoy no solamente los contás desde la teoría, sino desde la práctica, del hecho concreto. Yo hoy escucho tanta gente hablando, opinando, dando recetas, y cuando vos mirás su historial, en fin, no han manejado, pero ni el consorcio de un departamento, desde teoría económica, desde funcionarios. Cuando la Argentina ha tenido una experiencia muy concreta, con resultados muy concretos, que ves, es optimista con la Argentina, si se aplican esos criterios. Como vos bien decís, cuando a mí Duhalde me invita a participar y me nombra ministro de la producción, el primero del país, todo era un símbolo, además de un hecho concreto. Primero, un presidente que asumía en una crisis inédita. No había manual donde ir a consultar qué se podía hacer. Había explotado el sistema financiero, se habían roto los contratos, se había llegado a que cada provincia tuviera su propia moneda, el club del trueque, quiebras generalizadas. Y desde lo político, que es donde vos tenías que salir con fuerza a pilotear esta tormenta, una de las crisis más grandes. 5 presidentes en 10 días, el que se vayan todos. Muy difícil sentarte y decir qué hacemos. Además de una enorme presión que no era nacional, que era entre Estados Unidos, que quería que liberáramos el tipo de cambio y llevarnos a la hiper, para que la hiper purificara todo, se llevara primero las inversiones europeas, de las cuales ellos no habían participado, y por otro lado Europa, que tenía todas las inversiones hechas en telefonía, en bancos, petróleo, que nos pedía que no tocáramos el 1 a 1. Y propuestas esotéricas, ¿no? Que hicieras una banca offshore, que dolarizaras la economía, que privatizaras el Banco Nación, el Banco Provincia, privatizar la recaudación. Realmente nos hemos olvidado, porque uno no quiere ni siquiera volver a acordarse de esas locuras. ¿Qué fue lo importante allí? Que el que conducía tenía claro a dónde iba. Y dijo, de esta brutal crisis financiera se sale produciendo. Es más, hasta anunció una alianza con los sectores de la producción
y el trabajo. Y me acuerdo que el presidente me dijo como ministro, mira, tu obligación es traerme todas las medidas que hagan a la inmediata recuperación de la economía. A vos no te pido que me analices temas económicos, ni financieros, ni presupuestarios. Eso está su ministro encargado. Pero vos tenés la obligación de pensar cómo se arranca más rápido. Muy bien, fue muy clara la definición. Como veníamos trabajando ya del movimiento productivo, ya teníamos claro las medidas que había que tomar. Ese 28 de enero, ya y me fíjate permitís vos. una pequeña acotación porque dijiste movimiento productivo argentino, ¿no? Y esto fue Sí. consecuencia de una verdadera alianza que existió en primer lugar, antes que todo, después vino la otra alianza con los sectores productivos, que es la política. Porque ese movimiento productivo argentino se funda con Eduardo Duhalde y con Raúl Alfonsín. Y a partir de allí, grandes líderes políticos acomodaron las instancias. Yo era diputado nacional en ese entonces y recuerdo un parlamento que acompañó desde la oposición y desde el oficialismo las cosas que se hacían y que se realizaban a través de los ministerios. O sea, hubo un conjunto de acciones políticas y luego estas productivas que realmente permitieron la salida. Nada pudo haberse hecho sin eso que vos acabás de decir. Así hubo dos políticos de Estado que el radicalismo venía con sus culpas, porque en la alianza Alfonsín se tuvo que digerir a caballo, pero sin embargo, ante esa crisis hubo un acuerdo político, dijo, de acá salgamos juntos, después cada uno seguirá su camino. Pero esta es la alta política, es decir, de la crisis salimos juntos. Hubo 3 ministros dentro del gabinete, el acuerdo parlamentario que vos hablás, el diálogo argentino, casi sindicalistas. Esto fue un ejemplo claro, un espejo claro de lo que tiene que ver Argentina ahora, en este momento. ¿Y qué sucedió cuando ese presidente Duhalde me instruía para liberar la energía productiva de la Argentina? Esas eran sus palabras. La Argentina tiene capacidad productiva, la Argentina tiene los hombres de la producción, pymes y pequeños y medianos productores del campo, de la industria, de los servicios, y tiene los recursos. Lo tenía muy claro el presidente. ¿Qué hay que hacer? Movilizar estos activos productivos, movilizar esta Argentina productiva. Cueste lo que cueste, había que darle prioridad a eso. Y hay un cuadro que me gustaría mostrarte, cuál fue el resultado de esto. Y acá te estoy mostrando que es algo que saqué del Cronista Comercial, para que nadie crea que lo hicimos nosotros o que tiene algún sesgo partidario. Y acá vos te va mostrando cómo la Argentina, ya en convertibilidad, venía cayendo. La devaluación rusa, la devaluación brasileña, todo era caída. Y acá se produce el 2001. Acá, en estas 2 rayas, es cuando en diciembre tomamos el gobierno, explota todo. Mira vos, en cualquier crisis, esta curva llega hasta acá abajo hasta que la dobles. En el mes de febrero, acá ves, deja de caer, febrero. Marzo empieza la recuperación y acá Duhalde le entrega al gobierno a Néstor Kirchner. Quiere decir que el año 2002 fue esto, esta curva que ves acá. ¿Se pudo haber hecho mejor? Nadie nos demostró cómo, ¿no? Pero esto fue cuando vos liberás la energía productiva de la Argentina. Vasco, ¿Y dónde vamos a hacer nuestro primer corte y seguimos analizando esto que está señalando. Adelante, señor director. Recién en el bloque anterior, Vasco, vos hacías un análisis realmente interesantísimo de algo que nos pasó, ¿no? Cómo desde el conjunto político,
productivo, con claro direccionamiento, un buen día de una caída espectacular aparece un crecimiento de más de un 6%, un 7%, en un proceso de un corto plazo, un corto tiempo. Ahora, la pregunta es, ¿este es el pasado que realmente nos hace sentir como que estas cosas se pueden repetir? Tenemos nuestro presente, imaginamos un futuro. ¿Qué pensás? Bueno, lo que pienso también, para darle total vigencia al día de hoy, ante estas medidas que tomábamos, ¿cuál era la reacción del movimiento economista eterno de la Argentina, del Fondo Monetario? Todos nos deseaban lo peor, que el dólar iba a parar en 10, Broda decían 10.000 pesos, pero iba a llegar a 30. López Murphy, me acuerdo, decía que iba a quedar 1 de cada 3 bancos, iba a quebrar la banca. Todo era un periodismo bélico que en vez de ayudarnos a serenar, todos los días soportábamos las peores catástrofes. ¿Qué pasó con el Fondo Monetario? El Fondo Monetario, Carlos, no solamente no nos ayudó, sino que en el año 2002 cobró 6.000 millones de dólares. Tan poca fe nos tenía a nosotros, Carlos, que blindó a Brasil, le dio 30.000 millones de dólares a Brasil, blindó a Uruguay con 3.000 millones de dólares, porque a la Argentina ya la daban con una crisis que no quería que la onda expansiva afectara a estos países. ¿Qué sucedió? Con todo esto en contra de la salida, que en el mes de abril Argentina ya no necesitaba más plata fresca. Ya se había dado vuelta la situación y el crecimiento se estaba sosteniendo. Muy bien. ¿Qué tiene que ver eso con ahora? Primero hay que lograr lo que en aquel momento se logró, que fuera otra vez posible producir en la Argentina, que fuera rentable. Los precios relativos los acomodamos de una forma que era posible producir. Segundo, ese acuerdo, ese escenario político de acuerdo ante tanta crisis permitió que los argentinos que vieron que era otra vez negocio producir en el campo, en la industria, a través del desatesoramiento, financiaran ese proyecto. Ni lo financió el Fondo Monetario, ni lo financió la banca, fue la gran mayoría desatesoramiento. Entonces, generaste negocio, generaste un acuerdo político y ese PBI entero que tiene la Argentina en manos de argentinos fue el gran aporte para este enorme crecimiento. Nadie podía haber generado esto. ¿Qué digo hoy? Y nosotros acá en el banco, Carlos, lo vemos todos los días. Cuando vos lográs despejar, esperemos que la pandemia, ya la vacunación nos dé un horizonte de previsibilidad mejor, lográs mejorar a través de un tipo de cambio más real, lográs mejorar a través de un financiamiento que ha dejado de ser el inmoral que teníamos antes, a unos años atrás, la máquina empieza a ponerse en marcha. Entonces nosotros creemos, como lo vemos todos los días en el banco, en pequeños proyectos, proyecto por proyecto, región por región, vemos que la tendencia ya dejó de ser un rebote y ya se produce una tendencia. Es importante entender que mientras nosotros, Carlos, íbamos generando esto, lo que nos decían era, acordate, por favor, esto es el rebote del gato muerto. No tiene viabilidad. Cuando seguíamos creciendo, nos decían, es un veranito. Todo en contra. Fue un veranito que duró 9 años, un verano largo, ¿no? Generamos. Entonces hoy, lo que hay que tener confianza es en lo que estamos haciendo. Estabilizar la macro. Ahora trabajar sobre la inflación, que es un tema complicado. Complicado para nosotros y para el mundo. Fíjate que Estados Unidos, nada más ni nada menos, estaba en una inflación del 1,8, 1,7,
pronostican el 5%. Multiplicó por 4 su inflación debido a la inyección de liquidez que le tuvo que dar a la economía para que no se pare. Pero hoy nosotros tenemos que consolidar este crecimiento, llevar tranquilidad a esos argentinos que hoy su plata les rinde muy poco en el mundo y que en la Argentina hay una gran posibilidad. Entonces, yo lo hemos dicho si con me vos y permitís, Vasco, vos no pensás que, a ver, en aquel entonces, estamos hablando del año 2002 y ese crecimiento realmente fantástico que hubo, se generó algunas cuestiones que fueron determinantes. Acá hay algunos temas que preocupan, ¿no? Y el principal sería la cuestión de la confianza. Y esto lo dicen todos, vos que sos un empresario, al margen de tu posición en el banco. La confianza es la que permite esto de sacar la plata de abajo y ponerla arriba. El dato que has dado de los 400.000 millones de dólares en distintos lugares del mundo, la mayor parte, y en los colchones el resto, dice de la necesidad de establecer esta confianza. ¿Es un eje central esto? Sí, claro. Las dos cosas, ¿no? Porque la confianza, que es fundamental, por lo general la gente mira más el futuro que el pasado. Yo me acuerdo en el 2002, vuelvo a esto porque sirve para el presente, ¿no? La gente decía, nunca más la plata va a volver a los bancos. Por eso proponían una banca offshore, que era que los bancos se llevaran el depósito de los argentinos a Gran Caimán. ¿Por qué? Porque decían que la gente nunca más iba a volver a los bancos. Sin embargo, Carlos, cuando a partir de agosto la gente empieza a recuperar los depósitos, los volvió a poner en los bancos. ¿Qué quiero decir con esto? Prioridad, volver a reconstruir los espacios de rentabilidad a lo largo y a lo ancho del país, que el argentino se tiente y que tiene su fábrica a volver a poner. Y segundo, un acuerdo, que la política empiece a hablar de política. Se ha dejado de hablar de política, lo único que escuchás todos los días son enfrentamientos, son temas que pasan lejos de esto, de la producción. Un eje que está hoy absolutamente puesto en la valorización financiera, si la LELAC, si la LELIC, si el fondo o no fondo, que es muy importante, pero eso es un instrumento. La producción es como el árbol, las finanzas es la sombra. Vos no podés enamorarte de la sombra y olvidarte del árbol. Conclusión, si tenemos claro ese potencial, hoy lo digo siempre yo, Carlos, la Argentina tiene la desgracia y la suerte de tener la brecha más grande entre la Argentina real y la Argentina potencial. Estamos llenos de temas de minería, de agroindustria, de poder elevar los valores. Vos sabés lo que estamos trabajando en el banco para permitir que el trigo se elabore en la Argentina, la soja, transformar las materias primas, desde alimentos para mascotas hasta para trigo orgánico. Tenemos una minería. Este es el eje para mí que nosotros debemos lograr que hable la política, que la gente vuelva a entusiasmarse. Vasco, el director me hace unas señas terroríficas, así que vamos al último corte y entramos en el último bloque. Adelante, señor director. Vasco, vos mencionaste algo que nosotros desde el Movimiento Productivo Argentino lo estamos como monotemáticamente señalando, que es la Argentina subutilizada. O sea, es Argentina que en cualquier campo de la actividad económica que vos quieras referirte, sea la agricultura, la ganadería, la pesca, la minería, la industria, el comercio, el turismo, lo que quieras, si hubiera una apuesta sobre ese sector, se podría multiplicar por 2, por 3, por 4. Y la prueba del 2002 es más que demostrativa. ¿Vos crees que esto es así? ¿Hay una Argentina subutilizada? ¿Qué podemos hacer para
que despierte y produzca el acompañamiento que todos estamos esperando. Este es el tema, Carlos. Por eso te digo, tenemos la brecha más grande entre lo real y lo potencial. Vaca muerta. ¿Queremos poner el polo petroquímico más importante del hemisferio sur con esa ventaja comparativa? El sector trigo, como estamos hoy, ingresan 3.500 millones de dólares porque lo vendemos a granel. En pastas y galletitas entrarían 18.000. Vamos a esa Argentina primero y después acomodar la deuda, acomodar todo. Vos fijate lo que nos dijo Duhalde en el 2002, a mí como ministro. Traeme todas las medidas necesarias para liberar la energía productiva. Ahí puso el eje. Y me sentaba con Remes y Lamberto y nos hacía discutir a los dos. Y discutir fuerte, de buena fe, por supuesto. Y él entendía y decidía. Hoy, vos lo que notás, que el 80% de la energía está en el otro lado. ¿Cómo financio? ¿Cómo arreglo con el fondo? ¿Qué hago con la LELIC? Señores, si no producimos el doble, eso no lo podemos arreglar. Y hay para producir el doble. Hay países que no pueden. Como vos bien decís, la Argentina está subocupada. Y te lo podemos demostrar sector por sector. La pesca, uno solo. 2.000 millones exportás en pesca. Tenés uno de los caladeros más importantes del mundo. No me cabe ninguna duda. Esa confianza, ¿no? Que es la que permite ese crecimiento que todos esperamos. Es consecuencia de la modificación de algunas pautas relacionadas con los temas económicos, llámese las cuestiones impositivas, llámese las cuestiones financieras, llámese algunos incrementos o incentivos, perdón, sobre todo en el ámbito federal. ¿Es por ahí la cosa? Yo creo que lo primero es una definición de la política en el rumbo. Vamos a un rumbo productivo. Va a ser el eje de nuestra energía, de la política, de todos. Poner en marcha esa capacidad, como fue el 2002, o va a seguir los debates. Debates estériles a veces. Debates sobre cosas que no van a transformar esa realidad. Hoy veo que la agenda del debate lo ponen algunos medios y los argentinos discutimos de todo menos de lo importante. A mí me encantaría el debate ahora y por eso le pido especialmente a la gente que en estas elecciones no se exija a la política definiciones claras, concretas. Basta de esas frases vacías, vamos juntos, que es mejor, vamos por los argentinos felices. Entonces, pues hagámonos responsables, exijamos cómo vamos a crecer, por qué camino, cómo vamos a generar el empleo, en qué tiempo. Este es el debate que yo creo que la ciudadanía nos debería exigir a la política. Entonces ahí obligaría a definiciones, y atrás de esas definiciones viene la confianza, porque vos te vas a dar cuenta de algo. Yo lo viví en el Congreso, vos también, que no tenemos grandes diferencias sobre lo importante que es el desarrollo nacional. Lo que no te podés poner de acuerdo es en los instrumentos, en las formas. Entonces, si nos exige la gente definiciones claras, concretas, vaca muerta, ¿vamos a exportar gas como Nigeria o queremos tener el polo petroquímico más importante como Noruega? ¿Vamos a derramar a la luz de ese proyecto, produciendo la maquinaria para el tracking, produciendo todo lo que tiene que ver la industria abastecedora del shale gas y el shale oil? ¿O vamos a hacer un Nigeria que agarra el gas, lo exporta por Bahía Blanca y se lo lleva? Este es un ejemplo, ¿no? Pero creo que la sociedad quiere estos debates de parte de la política. ¿Queremos seguir exportando alimentos para los animales del mundo? ¿O queremos producir la proteína para que consuman los seres humanos del mundo? Estos son los ejes clave que define a la Argentina. Y ahí creo que somos mayoría, Carlos. Sí, la verdad que tu definición yo la comparto al 100%, ¿no? Porque es la tarea que uno viene buscando desde hace tantos años. Así que yo quiero agradecerte, Vasco, esta oportunidad de haber podido charlar contigo, porque creo que es una forma de ir insistiendo en lo que nosotros consideramos importante.
y hay un montón de otras cosas que lo único que hacen es dividirnos, pero no resuelven el problema de fondo. Así que muchísimas gracias, pero, Carlos, Vasco. permitime que te diga alguna sola cosa más. Nosotros tenemos una particularidad. No lo decimos, lo hicimos. Agarramos la peor crisis social, política y económica de la Argentina e instauramos el modelo de crecimiento más prolongado, con desendeudamiento, crecimiento de la industria y equilibrio fiscal. Así que sí, lo hicimos. Nos criticaron, nos dijeron de todo, pero lo pusimos sobre la mesa. Así es. Vasco, muchísimas gracias, muy amable. Y a todos nuestros televidentes los esperamos el viernes que viene.